Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de estar nuevamente y de poder llegar a sus hogares por medio de este medio y compartir la lección, la Biblia y la cultura, martes 5 de mayo. Lee Hechos 17, 16 al 32. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. En Hechos 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del evangelio en un nuevo contexto, la filosofía de la cultura griega. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda, como por ejemplo el endurecimiento del corazón de Faraón. La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. La Biblia está condicionada culturalmente y por lo tanto solo es pertinente a esa cultura en lo que se afirma, o el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos. ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras? En Hechos 17:26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer este versículo. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos mucha diversidad cultural bíblicamente hablando, existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales, y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limitan a una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrece la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y limitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos. Paralelamente, piensa en el álgebra, que se inventó en el siglo IX a.C. en Bagdad. ¿Significa esto entonces que las verdades y los principios que esta rama de la matemática están limitadas solo a este tiempo y lugar? Por supuesto que no. El mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios, aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras. La verdad es que lo que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como para sus primeros receptores. Vamos a leer el comentario bíblico. El apóstol Pablo tenía todos los privilegios de un ciudadano romano. No iba a la saga en la educación hebrea, pues había aprendido a los pies de Gamaliel, pero todo eso no lo capacitaba para alcanzar las normas más elevadas. A pesar de toda su educación científica, literaria, estaba hasta que Cristo se lo reveló en una oscuridad tan completa como muchos de sus días. Pablo llegó a estar plenamente convencido de que conocer a Jesucristo mediante un conocimiento experimental era para su bien presente y eterno. La costumbre de Pablo había sido adoptar un estilo oratorio en su predicación. Era un hombre capaz para hablar ante reyes, ante los grandes y eruditos hombres de Atenas, y su conocimiento intelectual con frecuencia le era de valor en la preparación del camino para el Evangelio. Trató de hacer esto en Atenas, haciendo frente a la elocuencia con elocuencia, a la filosofía con la filosofía y a la lógica con la lógica, pero no alcanzó el éxito que había esperado. Sus conceptos posteriores le indujeron a entender que había algo que necesitaba por encima de la sabiduría humana. Dios le enseñó que debía recibir algo superior a la sabiduría del mundo. Debía recibir su poder de una fuente más elevada para convencer de sus culpas a los pecadores y convertirlos. El Espíritu de Dios debía participar en su obra y santificar cada progreso espiritual. Comentario del linaje de White, del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1084. Muchos se figuran que para alcanzar a las clases altas hay que adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos desdeñosos de ellas. Consideran de suma importancia cierta apariencia de fortuna, los costosos edificios, trajes, atavíos, el ambiente imponente, la conformidad con las costumbres mundanas y la urbanidad artificiosa de las clases altas, así como su cultura clásica y lenguaje refinado. Esto es un error. De modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es el modo de proceder de Dios. Lo que surtirá efecto en esta tarea es la presentación del Evangelio de Cristo en un mundo consecuente y abnegado. Dice el Ministerio de Curación, página 164. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libre de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, del trono circuido por el arco de la promesa. En Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos son atraídos por su preciosa sangre, dice Gálatas 3:20 y Efesios 2:13. Cualquier que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento de la humanidad doliente debe ser oído y contestado. Donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 318. Así, mi hermano, la invitación es para que tú puedas continuar estudiando la lección. Te invitamos para que el día de mañana también puedas estudiar la lección con nosotros. Que Dios pueda bendecirte.